Hola, soy Emilia, bienvenida a mi podcast, donde vas a encontrar entrevistas, experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas. Buenas tardes a todas y todos que están escuchando este nuevo episodio del podcast de Madre Montessori. Recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, en el blog o directamente en Instagram, que es como más práctico. Hoy tengo una invitada que quería hace mucho invitarla y bueno, estábamos ahí nos coordinamos. Es Fernanda de Mamá y Fono, fonoaudióloga, post-titulada en Clínica de Niños, si no me equivoco. Así que bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Sí, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bueno, acá todo, por suerte, todo bien en Salta, disfrutando un poco de días nublados porque hace mucho calor. Quería que te presentes un poco a la comunidad, que digas, bueno, de dónde sos, porque nos están escuchando de todas partes, ¿no? Y nos están escuchando a cualquier Ujú. horario. En general, me dijeron que nos escuchan a la noche. Así que contame un poquito qué haces, en qué estás trabajando. Bueno, yo soy licenciada en fonoaudiología en la egresada de la Universidad Nacional de Rosario y postitulada en Clínica con Niños y Adolescentes. Hace 14 años que trabajo acompañando a los niños en la organización del lenguaje y con las familias de ellos también. Y en ese recorrido, bueno, también he acompañado familias en el mundo del porteo, me formé como psicodramatista. Un poco de todo, soy medio ecléptica yo. Bueno, pues yo también soy también de estudiar de todo. Luisina Troncoso, que entrevistamos también estudió de todo. Me parece que las entrevistadas de este podcast van para esa línea. Les gusta estudiar un poco de todo. Eh, Te quería preguntar, también haces, me parece importante esto, Fernanda es emprendedora porque genera contenido de valor y está en redes sociales, y también haces consultas online, porque por ahí muchas mamás y papás están Sí, en zonas donde no hay fono, puede ser algún pueblito que no haya fono, o no conocen o no sienten como ujú, confianza, viste que ves que buscan de confianza y, y por ahí no hay, viste, una cartilla ujú, de fonos de confianza. Y las redes acercan claro. a las personas a profesionales como vos que comparten. ¿Hacés consultas individuales también, o no? Por online. Claro, yo soy de Rosario, y ofrezco sí un servicio de asesoría online. Tengo algunos pacientes, o mejor dicho, familias que acompaño sistemáticamente, más, digamos, en un ámbito ya de lo terapéutico. También ofrezco un servicio que es más en relación a lo preventivo, digamos, ¿no? Acompañar familias para generar situaciones de juego, promover la situación comunicativa en el hogar, independientemente de que haya una inquietud o algo que les parezca que no esté bien, digamos. O sea, pensar también a la fonoaudiología y a nuestro ejercicio desde la promoción de la salud, desde la prevención primaria. Por eso también es un poco el surgimiento de mi cuenta, en donde, como vos bien decís, la idea es generar contenido, tanto de información, contenido teórico, como también recursos, para que el conocimiento salga de las paredes de las universidades, los sanatorios, las instituciones, y llegue a los hogares de una manera por ahí un poco más cálida, más accesible, y de esa manera, como te dije recién, bueno, prevenir, acompañar, y en caso en que ya haya alguna situación que inquiete, tener las herramientas para, bueno, para consultar oportunamente y demás. Eso. Sí, pasa mucho que La cuenta es @mamaifono.ok. sí, igual yo en el podcast, en el post lo voy a poner con el enlace todo porque tenés contenido que a mí me encanta. Ok. Más cuando el contenido que tiene Fer, que es muy interesante, que justo le decía antes de comenzar, es cuando se te acaban las ideas, ¿viste? Porque por ahí uno el repertorio de canciones que hoy tiene con las playlists que hay son de reggaetón. Díganme si no. Vos pones pop argentino y te sale reggaetón, vos pones clásicos argentinos y te va a salir reggaetón. Entonces, es volver un poco a las canciones que nos cantaban a nosotros o los trabalenguas. Ujú. Hace poco compré un libro para mi hijo que es un trabalengua que me lo decía mi abuela paterna cuando éramos chicas, o sea, imagínate, y ella se lo sabía porque se lo decía su abuela cuando ella era chica. Es un trabalengua que tiene 1000 años y hoy es libro. Y eso, no quedarse sin ideas, tener propuestas nuevas y entender que
la parte del lenguaje tiene que ser preventiva, como también creo mucho la odontopediatría o ciertas áreas de la salud que uno va Totalmente, cuando ya te queman las papas, te quemaron los papeles, nunca por ahí está el hábito de ir antes de, tal ¿no? cual. Antes de la carie, antes de notar que quizás mi peque tiene alguna dificultad para hablar. Con respecto a eso, yo te invitaba porque muchas mamás y papás que me escriben, me preguntan, que ya dije que no tengo nada que ver con el lenguaje, pero me escriben diciendo esto, ¿no? Eh, primero, pongamos el ejemplo concreto como escriben en el sticker de preguntas. Mi hijo tiene 17 meses y no habla nada y el vecino tiene la misma edad y dice el abecedario. Ejemplo uno, ¿no? Ejemplo 2, tiene 2 años Sí. y no dice mamá, o no dice hola, o solamente señala, imita sonidos y no dice palabras. Esas son las dudas que yo detecté en mi cuenta y por eso invito a Fer, que nos va a iluminar con información y muy probablemente nos dé más calma y paciencia para esta etapa que pasan los peques a esa edad. Así que te dejo, Fer, que nos pases todos los conocimientos al respecto. Bueno, sí, en relación a qué dice o qué puede decir un niño pequeño, dependiendo de la edad, por supuesto que hay estándares o cierta cronología, porque en el lenguaje hay un sustento neurobiológico. Por lo tanto, sí hay tiempos o periodos críticos en los cuales hay determinados hitos o aprendizajes que los niños tienen que ir alcanzando. Pero también es cierto que dentro de esos puntos o metas en relación a los aprendizajes adquiridos a determinada edad, también hay ciertas licencias que podría decirse en relación a los tiempos. Es decir, si por ejemplo yo espero que al año un niño pequeño señale, ¿sí?, acompañado de un sonido, eso puede ser que lo haga a lo mejor a los 10 meses o puede ser que lo haga a los 14, 15 meses, ¿se entiende? Entonces, no es que si no lo hace en tal momento no lo va a hacer. Bueno, estábamos en esto de que hay ciertos corrimientos, ¿no es cierto? Ciertas licencias en que no es que si no pasa ahora o no hace esto ahora, no lo va a hacer después. En relación a qué esperar para determinada edad, hay, digamos, una memotecnia que podríamos usar, que sería durante el primer año de vida usar una palabra con valor de frase, a los 2 años 2 palabras, ¿sí?, de manera conjunta con valor de frase, y alrededor de los 3 años unir 3 palabras con valor de frase u organizar una frase simple. Sería más o menos eso, como digamos, a los 1, 1, a los 2, 2 y a los 3, 3, Sí. por decirlo de alguna manera. Después, en relación a qué cosas deberían alarmarnos, bueno, si un niño de 1 año no señala, durante, digamos, a partir del año y alrededor del año y medio no hay un señalamiento, eso tendría que empezar a llamarnos la atención y ser un motivo para consultar. Si alrededor de los 2 años hay muy poquitas palabras, ¿sí? Y cuando hablamos de que haya palabras, por supuesto que son palabras pronunciadas de una manera bastante rudimentaria, ¿no? No como las pronunciamos nosotros, ¿no? Pero sí tiene que haber un repertorio de palabras, sobre todo que estén ligadas, bueno, a la vida cotidiana, palabras funcionales, ¿sí?, que le permitan llamar a sus cuidadores, pedir las cosas que le gustan o pedir las cosas que necesitan. Esas son las cosas que uno espera más o menos en ese periodo de edad. Si hablamos de cantidad de palabras, ¿cuántas palabras debería tener un niño a determinada edad? Bueno, se dice que a los 18 meses unas 20, a los 2 años unas 50, pero más allá de eso, porque generalmente la gente va y googlea, Sí. entonces esta información está, me parece importante hacer referencia que sí, que digamos la cantidad de palabras, el repertorio léxico tiene importancia, pero que no es la única y que no es, digamos, de hiperrelevancia, porque depende de, bueno, como dije antes, qué palabras usa, cómo las usa, si esas palabras tienen intención comunicativa o no. Es preferible un niño o una niña que tenga a lo mejor menor cantidad de palabras, pero que sean palabras que le permiten llamar a su mamá, pedir un vaso de agua, pedir un alimento y tal,
a un niño que a lo mejor tiene 50 palabras y dice nombres de animales, colores y números, pero no puede usar el lenguaje para pedir. Claro, que puede suceder con el uso de pantallas o con esto, ¿no? De que yo desde la cuenta de Madre Montessori siempre recomiendo que las actividades que vamos proponiendo, las cosas que hacemos nuestros peques tienen que ser en base a su interés. De nada les sirve ese peque que yo lo siente a repetir los colores o los objetos como loro, si una no le interesa, si no estoy identificando qué periodo sensible está atravesando ese peque, y si esto que vos decís, si no tiene intención, o sea, yo le digo que aprenda, lo siento y que le repito los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, buenísimo. Los repite, pero ¿para qué? O sea, para un peque de 2 años, ¿cuál es el objetivo? Que se sepa hasta contar hasta el 10. Y eso me parece que nace muchísimo también de la observación de la familia y del acompañamiento respetuoso que podemos hacer desde casa. Por eso también me parece importante lo que vos decís, es identificar el periodo y observarlo para poder saber cómo acompañar. Nosotros, por ejemplo, en casa mi hijo tiene 21 meses y él dice agua, agua, señala agua, agua. Cuando le pasamos, siempre desde muy pequeño repasamos. Le decíamos, ¿querés agua? Que mamá te pase el agua. Y le íbamos preguntando como para generar también, ¿no? Ese diálogo desde muy pequeño. Pero creo que eso también un poco en la rutina se va perdiendo y en este contexto nuevo también. Puede ser que te hayan llegado muchas Sí. consultas que de niños y niñas que dejaron de decir mamá, por ejemplo, o que dejaron de decir papá, o que no lo dicen todavía. A mí hay mamás que me escribieron al respecto, ¿no? Que Sí, decían mamá o papá y que cuando comenzó la cuarentena y se fueron pasando los días, dejaron de decir. sí. Ha sido una consulta bastante frecuente. También como cierta involución, entre comillas, ¿no? Que parecería que se empezó a manifestar a raíz de esto. Y sí, las palabras que más se han, digamos, dejado de usar son mamá, papá, hola, chau, que yo hice un posteo en relación a esto porque, digamos, no es casual. Cuando nosotros empezamos a estar todo el tiempo en casas disponibles, la mayoría de las personas hoy en día vivimos en casas pequeñas, con ambientes bastante pequeños, estando bastante cerca. Muchos estamos haciendo trabajo en el hogar, entonces estamos disponibles, por más de que estemos ocupados, digamos, nuestra presencia está, y estamos como con mayor accesibilidad. Entonces, para que un niño diga mamá o diga papá, tiene que haber cierta ausencia o tiene que haber cierta necesidad. Si estamos todos en el mismo espacio, compartiendo un montón de tiempo, a veces simplemente nos miramos, hacemos un gesto o vamos y buscamos y lo tomamos de la mano y tal. Lo mismo que el hola o el chao. Bueno, se han reducido considerablemente los encuentros sociales, entonces el hola y el chau ya no tienen la misma sistematicidad de uso, ni la misma significancia. El chau se ha perdido menos. ¿Por qué? Porque en las salidas en donde uno lleva a los niños, no sé, justo ese día estamos mamá e hijo solos, entonces tenemos que ir al súper porque no lo podemos dejar. Y salimos y bueno, mirá, pasa fulanito, chau, chau, pero como que Lola, Es verdad. Ha quedado bastante detenido y bueno, hay formas a través del juego, ¿no? O sea, generar una situación lúdica que lleve a buscar esas palabras con un sentido, porque como vos decís, en el lenguaje la repetición como mera repetición no sirve. O sea, los niños aprenden a hablar, por supuesto, mediante el proceso o la función de la imitación y también de la repetición, pero no de una repetición sin sentido, sino de una repetición significada, es decir, que está dada en un contexto donde las palabras tienen un valor funcional, un valor emocional, un valor vital, y esa situación en donde aparecen las palabras lleva a que el niño tenga un deseo de imitar y de repetir, como por ejemplo, si cantamos siempre la misma canción a la hora del baño, o si hay determinadas palabras que usamos a la hora de servir la comida. Esos son los momentos o las situaciones que generan una repetición, pero si le decimos a un niño, decí hola, decí chau, porque sí, lo más probable es que no lo diga, tiene que estar en un contexto significativo.
Muy interesante porque es verdad, aparte me pongo en el lugar de lo que veo acá en Salta, nosotros acá en Salta no tuvimos mucha cuarentena. O sea, la verdad que en comparación con el resto del país fue relativamente corta. Y los padres y madres igual llevaban a los peques a la plaza en muchos casos. Entonces los peques, el ole chau por ahí sí lo tienen instalado. Entonces, creo yo que Ujú. también es esto me hace pensar el ole chau en el sí y no. Que muchos me preguntan, ay, Emilia, vos pusiste ahí un postcard que no hay que, un post que no hay que usar el no, no. Yo puse que hay que dosificar el no que le decimos a nuestros hijos y a nuestras hijas porque pierde valor. Si yo digo no por todo, medio que después Ujú. te entra por acá y te sale por acá porque lo digo 24 horas. Y muchos dicen, ah, bueno, debe Sí, ser que digo, no, sí, perdón, decime, ¿me no, escuchás? no, seguí, seguí, seguí. Muchos me Sí, dicen, sí, ah, sí. bueno, le debo decir muchas veces el no, porque lo primero que dijo fue no, antes que el sí. Y yo sé que tiene que algo que ver con esto, ¿no? Del desarrollo del lenguaje y te quería consultar, ¿por qué puede ser que sucede esto, no? Es porque le Sí. dicen no todo el día, que muchas deben estar esperando que diga. Es porque le digo no todo el día que dice no. No, me parecen importantes dos cosas. La verdad que el no es una palabra que está bastante bastardeada, Sí, porque sí, digamos, quienes promovemos por ahí una crianza un poco más con otra mirada, parecería que el no está prohibido. Y no es que está prohibido, o sea, hay determinadas situaciones enunciativas en donde uno podría evitarlas, ¿eh? O sea, en vez de hacer un enunciado negativo, hacerlo en positivo. Pero el no es sumamente, es necesaria, una palabra necesaria, es una palabra organizadora, es una palabra que pone límites, pero no límites en tanto, digamos, prohibiciones, sino límites en relación al borde, a la sí, constitución subjetiva del niño como un otro diferente. Por eso el no, que totalmente se aprende antes que el sí, se aprende antes que el sí a usarla y se puede producir verbalmente antes, y tiene que ver con varias cosas. Una es que el no es una palabra defensiva, o sea, yo digo que no cuando siento que algo me puede hacer daño o afectar, ¿sí? Cuando digo que sí, estoy recibiendo. Entonces, como el no tiene un valor defensivo y digamos, tanto del niño como también de su entorno, porque cuando nosotros decimos que no a algo, generalmente tiene que ver con la protección de ese niño o esa niña. O sea, no agarres cuando va a agarrar un cuchillo, o sea, lo primero que hay que decir es no. Después, no que te podés cortar, pero hay que actuar ahí para que no se ponga en riesgo, ¿no es cierto? Y el no, gestualmente, tiene inicios muy tempranos. Ya cuando el bebé corre su carita de la teta, o sea, cuando rola la cabeza, gira la cabeza, que ya no quiere seguir mamando ese pecho, es la primera reacción, digamos, lo que va a ser el cimiento de lo que es después el no. Entonces, mirá si no es importante. Y después hay una edad, hay un momento en la constitución del niño como sujeto en donde el no viene a reafirmar su subjetividad. Entonces, cuando ellos empiezan a separarse emocionalmente de la persona que los cuida, aparecen estos no, acompañados de lo que se conoce como berrinches, digamos, que en verdad lo que están haciendo es buscar la reafirmación del yo, del propio yo de ese niño. Entonces sí. aparece el no ahí instalándose de una manera bastante fuerte porque tiene que ver precisamente con, bueno, alcanzar nuevos niveles de desarrollo. Claro, que tienen que ver mucho de la mano esto del desarrollo fisiológico, el desarrollo emocional, que a veces nos olvidamos que el desarrollo emocional también es súper significativo e importante en la vida de nuestros peques y cómo nosotros lo acompañamos. Ujú. En los momentos esos de desborde emocionales, cómo acompañamos, cómo usamos el no. Por eso yo siempre digo, el no no es que no hay que usarlo, hay que dosificarlo para darle esta connotación que vos hablás Claro. sana de decir, bueno, este es el borde de lo que estamos proponiendo en ese momento. Así que a todas las que están escuchando que me llegan los mensajes de le digo mucho que no por eso, dice que no, quédense tranquila porque no es así, eso es un mito, no sucede en ese orden y de esa Ujú. forma, que me parece importante aclararlo, porque de verdad eh, Sí. hay personas que en el entorno te pueden decir, ay, vos le decís no todo el día, entonces
me lo llevo a casa y el nene está todo el día, no tiene nada que ver. O sea, quédense tranquila. Para mí siempre uno de mis objetivos de este podcast es sacar todos esos mitos y esas cosas que por ahí nos están susurrando al oído y que nos generan angustia o nos generan culpa o generan situaciones de estrés en la mamá que ya, o papá, que ya hacemos 1,5 millones de cosas en el día. Es como que no te suma tener esa vocecita Sí. que te está generando algo Ujú. negativo. Así que bueno, eso de verdad, no sabes la tranquilidad que le das a un montón de mamás que se preocupan, porque hay una preocupación real ante un otro que te está diciendo, le decís no todo el día. Me parece importante. Ujú. Y con respecto a lo último que te voy a preguntar, así nos vamos despidiendo, es cuáles serían los consejos que vos le das a las mamás a la hora de coordinar una consulta, es decir, las consultas que sean preventivas, ¿a partir de qué edad recomendarías una consulta preventiva? Y estas cosas que hay que tener en cuenta, o los 3 signos que puedas nombrar de alerta, entre comillas, para mamás que tienen peque en esta edad que estamos hablando, que empiezan a salir las palabras de a poco. Bueno, si hablamos de prevención, uno podría tomar una consulta cuando quisiera en relación a cómo acompañar, porque bueno, las mamás no sabemos, no tenemos por qué saber cómo hablarle o cómo optimizar una situación comunicativa, porque también se ponen en juego modelos de comunicación intrafamiliar, cosas que se han ido llevando y demás. Entonces, en verdad, si yo tengo un bebé y quiero ver cómo optimizar la comunicación con mi bebé, puedo tomar una consulta que sería meramente preventiva. Ahora, ¿cuándo cuándo una consulta es oportuna en relación a alguna situación de algo que a mí me preocupa? Donde, digamos, cuando ya aparece la preocupación, Sí. en verdad es ahí el momento. No hay que esperar a que el pediatra me mande o a que la maestra me mande o que la vecina se ponga intensa. Si yo tengo alguna inquietud, puedo hacer una consulta, no se necesita una derivación médica ni digamos, de ningún tipo de profesional de la salud, simplemente la inquietud puede llevar a un motivo de consulta para recibir precisamente una orientación. Por supuesto que siempre, digamos, el mayor consejo es que le hablen a sus hijos, que le hablen desde antes de nacer, que les hablen cuando son bebitos, que signifiquen e interpreten sus gestos, sus llantos, sus emisiones verbales, que les asignen una significación y que se las devuelvan en palabras, que hablemos claro, que no usemos doble sentido ni dobles negaciones, que no hagamos preguntas cuando no vamos a aceptar las respuestas, digamos, ¿no? Esto de, ¿querés que vayamos al súper cuando en verdad hay que ir porque no hay un otro adulto que pueda cuidar? Y entonces, si nosotros preguntamos y el niño dice que no, se va a generar un malentendido. Entonces, hablar claro, conciso, compartiendo el mismo contexto de comunicación, hablar siempre con las cosas en concreto, o sea, hay algo que por ahí los adultos hacemos que es decir, bueno, a ver cómo hace el elefante, y no tenemos ningún elefante adelante de nuestro campo visual, y eso confunde a los niños. Entonces, siempre hablar con situaciones concretas. En relación a signos de alarma, bueno, los signos de alarma varían bastante en torno, digamos, en relación con la edad, pero como dije antes, si un niño pequeño de aproximadamente un año y medio no señala, eso es un signo de preocupación. Si pasado los 2 años prácticamente no hay, o sea, alrededor de los 2 años no hay palabras o hay muy poquitas palabras o hay poca intención comunicativa, ese es un signo de alarma. Si alrededor de los 3 años no hay tres palabras con valor de frase o un esbozo, digamos, una frase incipiente, es un signo de alarma. No hace falta esperar a los 5 como para hacer una consulta. Si mi hijo de 2 años no reconoce las partes de su cuerpo, si no las puede señalar, si no dice que no, si no responde al nombre, si a los 2 años es como un momento en donde aparece un florecimiento, ¿no? Sí. Hay un incremento de la cantidad de palabras, empiezan ya a unirse dos palabras entre sí, ¿eh? Empieza a haber, digamos, más registro en relación digamos, al no verbal, sin que haya un acompañamiento gestual. Si eso no está, son signos de alarma. Perfecto, súper claro, Fer.
tomen nota, chicas, porque esto, ¿cómo vamos a saber cuáles son los signos? Observando, que sí, soy una densa y lo vivo poniendo en mis posts, pero la verdad que si no nos sentamos 2 segundos a observar a nuestros peques, a ver qué les interesa, qué están haciendo, cómo interactuamos con ellos, muy difícilmente podamos detectar los signos de alarma. O si los detectamos por ahí, ya sea un poco tarde, o que viene, como ella dice, la vecina y que te dice, che, todavía no habla, eso nos va a generar angustia. Nos ocupemos en casa, que si nos ocupamos con una simple consulta, nos aliviamos. La información para mí es clave y la información empodera en todos los aspectos de la maternidad y de la crianza. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias, Fer. Amo tu cuenta, amo los memes. El del señalar es todo. O sea, el meme de Qué señalar for- es todo. Así que muchísimas, muchísimas gracias Yo por me tu divierto tiempo. mucho cuando lo... No, 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 no. muchas gracias a vos. Muchas Bueno, gracias a vos y bueno, te mando un besito. seguimos en contacto.